Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes, como ya de costumbre, para continuar estudiando esta serie de lecciones basada en el libro de Josué. Ya vamos en la recta final, la lección número 11, y esta para mí es muy interesante. Podemos sacar muchas enseñanzas de la lección de esta semana. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, dándote las gracias por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu amor, Señor, por el tiempo que nos da y nos permite compartir esta lección de escuela sabática con las personas que también sacan de su tiempo para acompañarnos. Señor, bendice esta grabación de principio a fin, pon palabra en mi boca, Señor, y también que tu Santo Espíritu nos ayude a discernir las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Bendice a cada persona que nos ve de forma especial y particular, que tu Santo Espíritu repose sobre cada uno de ellos. Todo te lo pedimos primeramente pidiendo el perdón de nuestros pecados en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Morando en la tierra. O sea, ya los israelitas habían comenzado, habían terminado esa fase de conquista y ahora la tierra se reparte y comienza a vivir en la tierra. Eh, y el versículo para memorizar es Proverbio 15:1. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Y este versículo está totalmente conectado al suceso central de esta lesión, a cómo se manejaron la situación. Eh, Se aplicó este consejo de Proverbios. Eh, y la vida comunitaria, o sea, no solamente la vida comunitaria, cuando las personas comienzan a convivir, pueden ocurrir, o sea, la convivencia puede traer disputas, tensiones, y aquí está mencionando la comunidad de la iglesia, pero puede ser cualquier comunidad donde hay convivencia. Puede ocurrir malos entendidos, a menos que usted use la evasión, que no es buena. La evasión es como no tratar los problemas que surgen, sino evadirlo, que todo está bien. Eso no es recomendable. Eso es irse al otro extremo. Eh, Dice, cuando hay diferentes culturas, diferentes estratos sociales, diferentes eh, estilos de vida, diría yo, pueden surgir esta situación. Y esto fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando se divide las dos tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, queda antes de ir al Jordán. O sea, ellos no cruzan el Jordán, sino que se asientan antes del Jordán, y las otras 9 tribus y media pues cruzan el Jordán. Ahí hay una división, o sea, sí, una división territorial. Y pasa algo eh, que se formó, pudo haberse formado. O sea, vamos a ver cómo se manejó esta situación y cómo pudo haberse manejado. O sea, qué cosas se pudieron haber hecho diferentes para que hubiesen unos resultados diferentes. Y cómo la parte que fue acusada manejó la situación de una forma, esto se llama inteligencia emocional, es lo que ellos hicieron. Pero vamos a ver en detalle de qué se trata. ¿Por qué es peligroso arribar a conclusiones apresuradas acerca del comportamiento de los demás? Estas son preguntas. ¿Cómo podemos fomentar la unidad de la iglesia? ¿Por qué es importante tener presente el alcance más amplio de nuestra vocación y no dejarnos distraer por ella? Estas son algunas de las cuestiones que vamos a abordar esta semana. Y si bien son preguntas que son muy
interesantes y le digo, son muy útiles para nuestro diario vivir, vamos a decir así, para cualquier lugar que vivamos o con cualquier persona que interactuemos. Compromiso es la parte del domingo y en el capítulo 22 del libro de Josué, los versículos 1 al 8, dice que más o menos fue lo que le relaté. Entonces Josué llamó a la tribu de los Rubenitas, los Gaditas y la media de Manasés y le dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, el siervo del Señor, os mandó. En todo tiempo hasta hoy no habéis dejado a vuestros hermanos, habéis guardado el mandamiento de Dios. O sea, aunque ellos se quedaron antes de cruzar el Jordán, o sea, ellos tomaron posesión de la tierra antes de cruzar el Jordán. Ellos cruzaron el Jordán con sus hermanos para ayudarlo a tomar posesión de la tierra cuando el resto de los israelitas tomaron posesión, entonces ellos regresaron. Y Josué le está diciendo, le está aconsejando que no se aparten o sea, no se aparten, aunque ellos van a estar solos, que no se aparten de los mandatos de Dios. Dice, preocupaos solamente en cumplir con diligencia los mandatos y la ley de Moisés. El Señor os dio que améis al Señor vuestro Dios y andéis en los caminos y guardéis los mandamientos y sirváis a Dios de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y Josué lo bendijo y volvió a las tiendas y también, o sea, ahí se dividieron. Josué lo aconseja, lo bendice y se dividen. Y entonces dice que ellos habían cumplido plenamente con todo lo que Moisés había mandado, Dios a través de Moisés había mandado, o sea, ellos habían obedecido toda la parte eh, y dice lo que había significado una importante dedicación y sacrificio a favor de la causa común. Lucharon junto a sus hermanos todo ese tiempo, lo que en realidad significaba 6 o 7 años. O sea que ya ellos tenían su tierra, ellos tenían ya su territorio, pero ellos pasaron mucho tiempo ayudando a sus hermanos a que, o sea, se pudieran establecer haciendo guerra y todo lo demás. Este versículo subraya indirectamente la importancia de la unidad de la nación y de la tierra, cómo ellos fueron solidarios del resto de sus hermanos, lo ayudaron a lograr su objetivo y es toda identidad nacional. Dejarían que su culto con a Dios lo preservara y la unidad bajo su condición. Josué expuso que la única manera de fidelidad había sido posible no sirvieran simplemente a sus compatriotas israelitas, sino al propio Dios que le encargó la misión. Así que encontramos en el Nuevo Testamento que Pablo exhortó a los cristianos al servicio y que trabajaran para Dios y no solo para los seres humanos. ¿Qué vocación más elevada puede existir que trabajar para el Creador del universo? Aquí dice que a menudo nosotros enfrentamos desafíos, enfrentamos dificultades, nos desanimamos, nos tentamos a abandonar la lucha. Esto es muy humano, esto es muy humano. Sin embargo, podemos invocar el poder de Dios, quien nos promete que nos cuidará, nos capacitará, nos animará y nos ayudará. O sea, que si por un momento perdemos de vista lo que Dios nos ha comendado, pues el Señor nos va a ayudar a que volvamos a retomar el camino, a pesar de los desafíos y los desalientos que puedan tener. En la parte del lunes ya vamos a comenzar a lo que es la lección en sí. Lo otro era el preámbulo, es como para que nosotros viéramos qué está ocurriendo. Eh, Y ahora vamos a ver el clímax de esta lesión. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Y en el versículo, el capítulo 22, fíjense, vamos a detallar esto. Esto es muy interesante porque yo le digo, esto es muy típico en la vida real. Esto no es una historia ajena a nosotros los seres humanos. Dice, y los robenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés se despidieron a los otros israelitas en Sila que estaba en Canaán para volver a Galaad, la tierra de su posesión que habían adquirido según la palabra del Señor por medio de Moisés. Y al llegar al río Jordán en Canaán, estas tribus, ellos hicieron, edificaron un altar grandioso. O sea, su aspecto era grandioso. Entonces, el resto, fíjense cómo va aquí la situación. Ellos construyen un altar a Jehová. ¿Qué de malo tenía qué de raro tenía esto? Ellos no podían tener dos altares. El altar a Jehová estaba, el verdadero altar a Jehová estaba del otro lado del Jordán, donde realmente se sacrificaban. Ellos no podían tener dos altares a Jehová. Entonces, el resto de el resto de los israelitas, pues escuchan, fíjense cómo va la cosa, supieron, ellos escucharon, le vinieron los rumores, le vino el chisme, vamos a decirlo así, vino el chisme de que de que esta gente de estas dos tribus y media habían construido un altar. Y oigan lo que pasa, oigan lo que pasa. eh, de una vez, cuando ellos lo supieron, de una vez se alistaron para ir a pelear con ellos, porque vuelvo y digo, ellos no podían construir otro altar para ofrecer holocaustos porque estaba del otro lado del Jordán. Y fíjense, ellos escuchan un rumor, no saben bien lo que está pasando y de una vez se alistan para la guerra sin verificar, sin preguntar, sin hacer ningún tipo de mediación. Ellos simplemente asumen que lo que escucharon fue cierto y de una vez reaccionan. Eso se llama reaccionar. Cuando uno actúa sin pensar, eso es reaccionar. Eh, eh, por lo menos a mí me ha pasado, no es algo de lo cual me enorgullezca, pero sí me ha pasado, lo reconozco, y no es bueno, no se puede hacer un patrón de conducta de este tipo de situación. Y dice que al menos ellos mandaron a Fines, que era hijo de Eleazar, ese era nieto de Aarón, para mediar o para hablar a ver qué era lo que realmente estaba pasando. Pero oigan lo que pasa aquí, que ellos llegan y primero Fines, antes de preguntarle, oye, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? ¿Qué hicieron aquí? ¿Qué pasa con ustedes? Eh, Escuchamos tal y tal rumor, ¿esto es cierto? Eh, ¿Qué es lo que ustedes quisieron hacer? Explíquenos qué es lo que está sucediendo. No, él le pega un sermón sin saber y dice, estos fueron los, ajá, y toda la congregación mandaron a preguntar, o sea, esto es Fines, llega ya y antes de preguntar, oye, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Supimos que pasó esto, explíquenos su versión de de la historia, su versión de, o sea, la versión de ustedes, cuál es su versión de lo que está pasando. Fines le dice, le da un recado de toda la congregación. ¿Qué transgresión? O sea, ellos lo acusan. ¿Qué transgresión es esta con prevaricación que prevaricaréis contra Dios de Israel, apartando de seguir al Señor, a edificar un altar para para ser rebelde contra el Señor? ¿No ha sido suficiente la maldad de peor de que aún estamos limpios por la cual vino la mortandad en la congregación? O sea, ellos Fines, aunque hace bien en ir y no antes de atacar, porque el asunto ellos iban a pelear.
Pero antes de pelear, envían a Fines, pero Fines no pregunta, oye, ¿qué está pasando? No quiere escuchar la versión de esta gente, sino que le dice que los israelitas le dice que le están diciendo, que lo están acusando de transgresión, de prevaricación, y comienza a recordarle lo que pasó con Acán, lo que pasó. eh, lo que pasó cuando hubo una gran mortandad en la congregación por desobedecer al Señor. O sea, él le dice, les recuerda todo lo que ha pasado eh, en el pasado, valga la redundancia, les recuerda lo que pasó, le pega un sermón y entonces le dice, y vino la ira del Señor, o sea, les recuerdan todo lo que pasó en el pasado, valga la redundancia. El Señor Dios de dioses, el Señor Todopoderoso lo sabe. O sea, después que estas dos tribus y media escuchan toda la acusación que esta persona ha hecho contra porque simplemente escucharon un rumor. Miren lo importante de escuchar un rumor y no buscar evidencia, no cerciorarse, no ir donde la persona y preguntar, oye, ¿qué fue lo que pasó? Y asumir, sacar conclusiones. Pero ahora esta gente le dice, el Señor Dios de dioses, el Señor Todopoderoso lo sabe muy bien. O sea, ellos explicaron su versión del asunto y le dijeron, si hemos edificado un altar para apartarnos del Señor o para sacrificar holocausto presente, sacrificio de paz. El Señor mismo lo demande. Más bien lo hicieron por temor. O sea, ellos sí sacrificaron un altar, pero mire cuáles fueron sus intenciones, la cual nunca se le preguntó. Si hemos edificado un altar a Jehová para aportarnos del Señor o para sacrificar holocausto presente o sacrificio de paz, el Señor mismo lo demande. Va bien, lo hicimos por temor de que sus hijos fueran a olvidar lo que pasó. El Señor ha puesto en el Jordán por límite entre vosotros, o sea, el otro holocausto donde se sacrificaba estaba muy lejos. Y ellos quisieron hacer esto para que sus hijos recordaran lo que pasó. No era para sacrificar. El problema era si era para sacrificar, sino que sea un testimonio entre vosotros y nosotros, entre todo lo que vendrán después, para que podamos servir al Señor con nuestros holocaustos, sacrificios y ofrenda de paz, para que mañana vuestros hijos no digan a lo nuestro, vosotros no tenéis parte en el Señor. Nosotros pues dijimos, si nos dijeran tal cosa, nosotros, nuestra futura generación, entonces responderíamos, mira la copia del altar del Señor que levantaron vuestros padres, no para ofrecer holocausto o sacrificios, sino para que fuera un testimonio entre vosotros y nosotros, y nunca acontezca que nos rebelemos contra el Señor o que nos apartemos edificando un altar o holocausto. O sea, que sus intenciones al construir un holocausto fueron totalmente diferentes, pero me gustaría que repasáramos esta situación. Ellos, los hijos de Israel, las 9 tribus y media, escuchan un rumor. Ellos no van a verificar. Cuando llegan, de una vez asumen que algo malo está pasando y, o sea, y se preparan para formarle la guerra. Envían a una persona, se le ocurre enviar una persona y esta persona, en vez de preguntar, oye, explícame qué está pasando, quiero saber qué es lo que está pasando, qué fue lo que ustedes hicieron, nosotros escuchamos tal y tal cosa, queremos saber cuál fue, qué es la realidad de lo que está pasando. Él lo acusa y le dice, acuérdate de lo que pasó y que na, y que cha, cha, cha. Y cuando él termina, esta gente tomándolo con toda calma le explica, mira, esto fue lo que realmente pasó. ¿Qué debió haber pasado? Antes de asumir lo que escucharon, el chisme que escucharon, ellos tenían que ir donde la persona y verificar, preguntar qué realmente estaba pasando. Eso hubiese sido la manera correcta de actuar, preguntar.
o sea, verificar que los rumores que ellos escucharon eran ciertos y el escuchar el punto de vista de la otra persona antes de asumir lo que estaba pasando. Pero esta gente les respondieron, a pesar de todo, les respondieron muy bien. Martes, perseguidos por el pasado. Eh, ¿Por qué ellos actuaron así? Pero antes los israelitas enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con los rubenitas, los gaditas, o sea, las dos tribus, y cada tribu de Israel, cada uno de ellos, cabeza de familia paterna en la multitud de Israel. Y estos fueron los rubenitas, o sea, ellos mandaron a preguntar y les recordaron lo que había ocurrido en el pasado. ¿Qué fue lo que ocurrió en el pasado número 25? O sea, cuando los israelitas estaban en Sití, los hombres de Israel empezaron a llegarse a unas mujeres que eran de Moab, ellas lo hicieron a propósito, y lo indujeron a adorar dioses ajenos. Y entonces hubo una gran mortandad en Israel y murieron, o sea, una mortandad de que murieron miles de personas. Por eso, hasta que cesó la práctica que ellos estaban haciendo, entonces cesó la mortandad. No le voy a dar detalles porque son bastante sangrientos, pero bueno, ya ustedes leerán el resto. Y entonces, esta gente tenía viva este recuerdo, y fíjense que cuando escuchan eso, lo único que les recuerdan, oye, lo acusan recordándole, miren lo que pasó, no vayan a ustedes a pasarlo de nuevo. Eso fue lo que la comitiva, el jefe de la comitiva le dijo sin mediar palabras. Eh, este era Fines, era el hijo del sumo sacerdote. Él mismo había mediado, o sea, mismo había ayudado a resolver la situación allá hace tiempo atrás, la situación que se narra en número 25. Así que él era tenía influencia, era un tipo de mediador, pero esta vez la mediación pues le falló. Dice aquí que la comitiva, en vez de preguntar, vuelvo y digo, le lanzó una acusación y ellos lo acusaron de prevaricación, traición y rebelión. O sea, ellos lo acusaron de apostasía y lo compararon con Acán y con el asunto que había pasado. Todos hemos tenido experiencias negativas que tienden a determinar nuestra manera de afrontar incidentes de maneras similares en el futuro. Eso se llama traumas. Cuando una persona tiene un trauma y no lo resuelve, puede ser que cuando pase algo similar le sirva de detonante. Eh, en inglés ahora no voy a recordar de trigger se llama. Disculpen si lo pronuncio, si no lo pronuncio a la altura de los gringos. Pero eso es un trigger, en español un detonante, y ellos sienten la misma emoción y reaccionan de la misma manera. Quizás no es por lo que pasó en el presente, sino que les recordó lo que pasó en el pasado. La mayoría de las personas que no han resuelto ese tipo de cosas, todo lo que les ocurre en el presente, reaccionan de esa manera. Fíjense que reaccionan. Ellos reaccionaron, ellos no analizaron la situación, ellos no preguntaron, ellos simplemente, ¡pum!, reaccionaron. Eso pasa cuando hay un trauma, se reacciona, no se razona, no se digiere la información, eh, y no se toman los pasos que decía Jesús: si alguien peca contra ti, ve y habla con él y resuelve el problema y antes de llamar a la gente. O sea, ellos reaccionaron frente a un rumor, ni siquiera era algo concreto, frente a un rumor. Y en la parte del miércoles, una respuesta amable.
¿Cómo nosotros reaccionamos cuando se nos acusa de una cosa? Le digo, hay momentos en mi vida, no ha sido mucho. Eh, yo a veces, me ha pasado muchas veces, yo lo que lo tomo es a broma. Yo lo que digo es, oye, yo tenía una frase que decía, cuéntame lo que pasó para yo enterarme, porque yo no sé. Lo decía en manera sarcástica y humorística. Pero hay momentos en la vida que uno cede ante ciertas acusaciones, quizás la copa se le llena, pierde el control por algún momento y pasa. No debe ser la regla, realmente lo reconozco. A veces uno cede, como le digo, le da el timón de su vida a personas que, o sea, le da el control de sus emociones a la otra persona, así se llama, y cede. Y el asunto es que ese tipo de persona celebra porque obtuvo lo que quería. No es el caso de de esta historia, pero hay personas que hacen eso, que tratan de instigarte para que tú reacciones y cuando reacciones decís, ah, mira cómo, o sea, acusarte doblemente. Eh, Eso tiene un nombre, pero vamos a mantenernos aquí en la lección. Es que esta lección es muy interesante. Estas personas, en los versículos 21 al 29, ellos le explican de una forma muy calmada, tomando el consejo que tiempo después Salomón da, que la respuesta calmada, pues calma la ira, aplaca la ira. Ellos pacientemente le explicaron a fines que ellos no estaban haciendo nada que estuviera mal. O sea, sí es verdad que había un altar, pero que no era para ofrecer sacrificio, era una copia de lo que estaba después del Jordán para recordarle a sus hijos qué había pasado, era un recordatorio realmente. Era todo lo contrario a lo que ellos estaban pensando. O sea, aquí hay palabras, ahí hubo acusación, en este tiempo sería una clase de difamación solamente por un rumor que escucharon. Eh, Frente a esa acusación, ellos ofrecen una paciencia que es ejemplar. Eh, entonces, yo no digo que sería una defensa, sino que ellos explican lo que realmente pasó. Si hubiesen ahorrado todo ese despliegue que hicieron, simplemente tenían que ir a pedir explicación, preguntar qué pasó y ellos le hubiesen respondido y se acaba el asunto. La duda y la falsa acusación que casi condujeron a una guerra civil, porque ellos estaban preparados para ir a pelear, el resto de los israelitas, solo que mandaron a eso se llama, no sé qué problema yo tengo con esta palabra, pero cada vez que la voy a utilizar no la recuerdo. Es una persona que se supone que medie, que haga la paz entre las naciones, tiene un nombre. Es como un embajador que hace la paz, pero eso tiene un nombre. Es como un pacificador. Quizás ustedes van a saber realmente a lo que yo me está, en lo que me estoy refiriendo. Pero él lo usa, él lo que hace es que acusa, él no va a pacificar, sino que va a acusar. Am, Era una acusación, primero esta acusación carecía de fundamento, solamente se basaba en algo que ellos escucharon, un rumor, un chisme. O sea, ellos pusieron atención a un chisme y actuaron, reaccionaron, no respondieron, ellos reaccionaron de una manera, o sea, ellos reaccionaron, valga la redundancia, de una manera reactiva, sin saber. Fíjense, yo he sabido de esos casos y lo que yo he escuchado es que las personas se sientan y le preguntan a la persona
o sea, que exprese que su punto de vista. Eso yo lo he visto a nivel de organización, yo lo he visto y a nivel personal. Se le pregunta a la persona, oye, ¿qué fue? Explícanos. Explícanos tu punto de vista, explícanos lo que realmente pasó, si realmente pasó. Fíjese, nosotros vivimos en una era tecnológica, en la era de la comunicación, pero hemos olvidado la comunicación totalmente. Todo es, yo vi esto, yo vi esta cosa y yo asumí. Eso pasa mucho en las redes sociales. Em, a veces se ven cosas, se ven conversaciones que una persona tiene con amistades y hay terceros que intervienen en esas conversaciones sin saber qué realmente pasó, qué realmente era lo que estas personas querían decir. ¿Sabe? Cuando dos personas están conversando, muchas veces a las personas tienen modismos que son de ellos, tienen, a veces bromean, a veces usan sarcasmo, pero son cosas de ellos. No tiene que ver con lo otros y cómo se utilizar las redes sociales y tener conversaciones públicas, pero no es para que la persona intervenga. También hay personas que ven dos personas hablando y escuchan la conversación y saca conclusiones sin saber el preámbulo, sin saber a qué se refiere. Hay personas que bromean mucho, hay personas que, no sé, que dicen cosas porque tienen mucha confianza. Eh, y se sacan las cosas de contexto, hay otra cosa, otro método que se está utilizando, y pues estoy aplicando la lección que una persona envía tiene una conversación por estas redes sociales, escribiendo, mandando audio, y los audios van de persona a persona, cuando la conversación fue con una persona y no se sabe el contexto de lo que se está diciendo, no se sabe qué es lo que está pasando, no se sabe el significado de las palabras para esa persona y hacen una guerra. Esto ocurre mucho, lo he sabido de personas que escuchan conversaciones y la graban y la van pasando de persona a persona, o una conversación que tuvo con una persona, lo mandan a un tercero, cuarto, quinto. Esto fue lo que pasó. Y a veces se daña imagen, a veces se difama a personas con ese tipo de comportamiento que se está haciendo normal. Eso de capturar la pantalla y enviar la conversación a 20 o 30 personas o publicarla por ahí, eso está fuera de control. Toman videos y cortan pedazos donde la persona está tratando de hacer una cosa y lo tergiversan para formar un escándalo. O ahora con la inteligencia artificial pueden poner una persona a decir cosas que nunca dijo. La gente como no sé, es tan fácil para creerse todo lo que el otro dice, no analizan la intención, por qué esta persona está haciendo esto, por qué esta persona está regando una conversación que se supone que es privada. O sea, no se piensa eso, cuál es la intención de una persona esparcir un mensaje que se lo enviaron a él, una conversación con él, o cuál es la intención de una persona tomar un, una captura de pantalla y enviarlo a toda parte. O sea, no son intenciones buenas, pero el que lo escucha como lo que quiere es el chisme y no piensa en esas cosas, y hay muchas personas que han sido dañadas por eso y están siendo dañadas. Yo recuerdo una vez, y siempre lo tengo en mente, de alguien que vino a decirle a alguien algo sobre mí. ¿Sabe lo que hizo esa persona? Que me dijo, espérate, dame un momento. Y me llamó a mí, y cuando yo llegué le dijo, ahora dime lo que tú me tienes que decir. Santo remedio. Más adelante yo leí que eso era una técnica, lo leí en un libro de liderazgo. Eh, el escritor es muy reconocido, y ahí yo leí eso, que eso es lo correcto. Así se resuelven problemas y se
resuelven situaciones. El fuego se apaga de esa manera. Aquí dice, había sido, no era la foto, esa no, o sea, ellos buscaron la intención por un simple humor, pero la intención era todo lo contrario a lo que ellos pensaron, a lo que ellos se apresuraron a pensar. Realmente su intención era una lealtad espiritual, era mantener la lealtad espiritual. La genuina preocupación de las tribus residían al oeste del río. También se puso en manifiesto cuando expresaron su auténtica alegría al comprobar la inocencia de las tribus. En lugar de sentirse derrotados, por los argumentos de sus hermanos mostraron auténtico regocijo porque sus sospechas resultaron erróneas. Se evitó así una guerra civil. Fíjate, esto fue a punto de guerra civil. Saben que hace muchos años yo leí sobre el joven, el muchacho más joven que ha muerto aquí en Estados Unidos. Me parece que fue en la silla eléctrica, en una de esas muertes que le dieron tenía 12 o 13 años, y ese niño fue acusado injustamente. Él era de la raza negra y hubo un crimen muy violento donde una persona, una mujer de la raza blanca murió de una manera muy violenta y acusaron a ese niño. Esto era en el tiempo donde o sea, un crimen así por una persona de la raza negra o sea, no había mucho que mediar. Y a este niño lo acusaron, eh, y él murió. Y muchos años después yo lo que leí fue cuando descubrieron que él era inocente. Pero imagínense, ya había muerto. Por eso esto es muy delicado, es muy delicado, se dañan reputaciones, hay personas, mire, aquí casi hubo una guerra simplemente porque escucharon un rumor y le prestaron atención, cuando simplemente tenían que preguntar qué pasó. Como yo le dije, en situaciones así se reúne con la persona, cuando es en lugares, en organizaciones, en comunidades, se reúne con la persona y se le pregunta, explícame. Y ahí se aclara la situación y no hay otro problema. Esa es la manera. Si en a tipo de acusación y no hay ninguna base para acusar más que esos videos o, o esas conversaciones que le dan forward, esas grabaciones, que para mí eso es algo de muy mal gusto. Es realmente, cuando a mí han tratado de hacer eso, yo le digo, no, yo no quiero escuchar una conversación que fue para ti. Porque me parece muy, yo solamente pienso en que esa persona no quería que alguien más escuchara su conversación. Y además no voy a saber de qué se trata porque no sé el contexto, eso se puede manejar, eso se puede sacar de contexto, eso se puede manipular. O sea, yo simplemente pienso por qué esta persona está haciendo algo así. Eh, seamos inteligentes, hermanos, seamos inteligentes. Esta lección es muy buena y es muy aplicable a nuestras situaciones diarias, sea en cualquier lugar donde estemos. Y aquí resolución de conflictos. Fíjense que a veces nosotros tratamos de evadir los conflictos. O sea, aquí nada pasó, cállense. Pero lo que pasa es que cuando se va de un conflicto, esto se queda ahí. Es muy difícil las cosas hay que trabajarlas. Aquí yo creo que se estaba diciendo que no es necesario evadir un conflicto hasta que el punto, así, o sea, hasta que aquí dice, cuando las cosas van mal o parecen ir mal, lo mejor es comunicarse en lugar de reprimir. Cuando la persona tiene algo por dentro y lo reprime, puede ser que depende de la personalidad, porque hay personalidades que son lo que se llama pasivo-agresivo, que lo que hacen es que comienzan a hacer cosas por detrás.
pero hay otra personalidad que puede explotar. O sea, que no es bueno dejar las cosas, evadir las situaciones que nosotros, Dios nos dio la sabiduría para solucionarla hasta que las consecuencias sean mayores. Es bueno que el pueblo de Dios no permanezca indiferente cuando los problemas parecen surgir. Los problemas hay que solucionarlos. Fíjense que en esto no era realmente un problema, pero era una situación que le llevan a Moisés y él me encanta porque los versículos dice que él escucha a las personas, toma tiempo para escuchar no solamente oír, escuchar y tratar de entender lo que está pasando. Y como él no puede solucionar el asunto por sí mismo, porque era algo que no había un precedente para eso, él lo que hace es que le pide a Dios, le consulta a Dios sobre el problema y el problema se resuelve. Eran unas muchachas ahí que estaban pidiendo unas tierras en un tiempo en que las tierras no se le podían heredar a las mujeres, pero ese papá, yo lo mencioné hace 2 semanas me parece. Este padre había muerto y no tenía hijos y ellas van con un problema, eso era un problema o una situación y Moisés escucha y resuelve el problema. Eh, y era lo que hacía, eh, eso era lo que hacía Jesús también, que él escuchaba, solucionaba los problemas, no lo evadía. Y estas cosas, entre más rápido, es mejor hacerlo. Hay que tomar siempre carta en el asunto. Se puede dejar los problemas al tiempo, porque el tiempo no resuelve los problemas, hace una bola. Vuelvo y digo, si la persona es de esta persona que cree que resolver un problema es buscar problemas, pues se lo traga y se le queda aquí en un resentimiento y eh, comienza a hacer cosas pasivo-agresivas, o sea, por detrás, o a tirar indirectas, a lanzar indirectas. Eh, Aquí dice, si las tribus de este Jordán hubiesen comunicado su intención de construir el altar como morativo, todavía podría olvidarse. O sea, ahí todos cometieron un error. Ellos no comunicaron, pero los hijos de Israel escucharon un, o sea, hay que darles responsabilidad a todos. Ellos no comunicaron, pero los hijos de Israel escucharon un rumor y reaccionaron. O sea, cogieron las armas, tomaron las armas. Y cuando van a tratar de resolver el problema, acusan. Ellos no preguntan, sino que acusan. Eh, Aunque uno esté convencido de que todo es cierto, no hay que extraer conclusiones precipitadas. Eso es reaccionar. Hay que pensar, hay que analizar, hay que ver las pruebas, hay que tratar, hay que hablar con las personas para que se explique, darle la oportunidad de explicarse. Muchas veces lo que hacen es que le dan la ley del silencio o, o lo o, o le dan una sentencia y ni siquiera la persona sabe lo que pasó. La ley de silencio, la ley de hielo, no le cortan la comunicación. A veces le prohíben hablar en público por un malentendido, sin preguntarle a la persona nada, simplemente hacen conjetura y ya. Aunque uno esté convencido de que esté en lo cierto, no hay que extraer conclusiones precipitadas. Las tribus del oeste del Jordán se apresuraron a creer el rumor que llegó a los oídos. Es un rumor, un chisme, un bochinche. Y concluyeron, o sea, sacaron la conclusión de que estaban apostatando. Es necesario hablar de los problemas reales, o sea, los problemas que son reales y lo que se percibe. Hay problemas, la mayoría, hay muchas veces que la persona percibe, o sea, ve algo y percibe las cosas.
o antes de actuar según las propias conclusiones, o sea, antes de reaccionar hay que pensar. Se debe estar dispuesto a hacer un sacrificio para lograr la unidad. Las tribus del oeste estaban dispuestas a ceder parte del territorio para dar cabida a las tribus si hubiera hecho el estar al otro lado del Jordán, era la causa de la supuesta. O sea, ya ellos estaban, ellos se crearon el problema y ya estaban pensando cómo resolverlo, pero primero era con las armas. Cuando te acusen, ya sea falsamente o justamente, una respuesta amable que aleje la ira. Yo hago una respuesta humorística, sarcástica. Yo le digo, de veras, explícame para yo, dime qué pasó para yo enterarme. Y a veces digo, ¿será que yo soy sonámbula? Pero no siempre es así. Hay veces que hay tantas cosas acumuladas que responder a una acusación con otra, no se debe responder una acusación con otra porque se va a formar un lío. Nunca conducirá a la paz. Intenta comprender antes de intentar ser comprendido. Alégrate y bendice a Jehová. Estos son los pasos. Cuando se establezca la paz, es maravilloso ver que la congregación de Israel principalmente experimentó una alegría genuina. Ellos se alegraron cuando supieron, fíjense que ellos se alegraron cuando supieron que no era verdad. Aquí no dice que ellos pidieron disculpa, que pidieron perdón. Mira, discúlpame por llegar a una conclusión exagerada. Disculpa, perdóname por acusarte indebidamente. También eso pasa, eso se debe hacer, porque si hubo una acusación, que ellos lo tomaran así, pues inteligencia emocional, pero eh, también inteligencia emocional cuando la persona pide disculpa, cuando hizo algo que no está bien. Ellos debieron pedir disculpas. Si las tribus del Jordán Oriental hubiesen apostatado, el pueblo de Israel habría aplicado los requerimientos punitivos prescritos en el pacto. La unidad nunca puede ser argumento para diluir la unidad, para diluir la verdad. O sea, no se puede sacrificar la verdad en alas de la unidad. La disciplina eclesiástica debe ser siempre el último recurso, no el primero. Después que haya fracasado los intentos, como dijo Jesús, primero habla con las personas. Si no te escucha, busca testigos. Si no te escucha, entonces el tercer paso. No el tercer paso y después el segundo y primero y último hablar con la persona. Cuán diferente sería nuestra iglesia si esto es sencillo, pero lo que pasa es que no es tan divertido cuando es así. Saben que cuando esas reacciones, esas acusaciones, esos chismes, esas cosas le dan a la gente como que sentido a la vida. Eso a nivel cerebral pasan unas cosas, se libera dopamina y la gente se siente bien. Es más divertido hacer eso que ir a hablar con la persona. Y además, a veces eh, hay personas que no le gusta enfrentar le falta el valor para enfrentar las situaciones. Ellos piensan en su mente por situaciones también del pasado que eso es buscar problemas. O sea, resolver problemas es buscar problemas. Son mentalidades. Y ya en la conclusión, porque esta lección es muy interesante, o sea, eso pasa tanto. Fíjense que hay gente que se está haciendo ricas en las redes porque eso es dar contenido, crear, inventar historias acerca de la gente. Eso se llama crear contenido y como a la gente le gusta tanto eso, pues eso da remuneración. Eh, eso está de moda, crear, crear chisme y problema y cosas. O sea, este es un tema muy, muy actual, no pasa de moda. Es un tema atemporal. En cada momento va a ser un tema en auge.
Si bien es importante, por un lado, que se eviten las indiferencias al tratar con el pecado, es igualmente importante, por otro lado, que se eviten los juicios duros y las sospechas infundadas. Recuerden que muchas veces nosotros lo que hacemos es que vemos una cosa, percibimos y juzgamos la intención sin saber realmente lo que es. Siempre hay que preguntar porque nosotros no sabemos lo que piensa la otra persona. Nosotros no tenemos la facultad de leer pensamientos. Eh, Gracias a Dios por ello. La prudencia manifestada por los hijos de Rubén y sus compañeros es digna de imitación. Eso se llama inteligencia emocional. En tanto que se esforzaban sinceramente por hacer progresar la verdadera religión, fueron juzgados erróneamente, censurados con severidad. eh, o sea, se le dio el sermón antes de ellos saber si realmente era verdad, pero no manifestaron resentimiento. Eso es inteligencia emocional también cuando hay situaciones la persona no guarda resentimiento. Y si lo hace es por poco tiempo, porque a veces sí se hace, pero se le pasa rápido. No se puede guardar por mucho tiempo, porque eso te hace daño. En tanto que se esforzaban sinceramente por hacer progresar la verdadera religión, fueron juzgados erróneamente, censurados con severidad, pero no manifestaron resentimiento, escucharon con toda cortesía y paciencia los cargos que sus hermanos le hacían antes de tratar por defenderse. ¿Sabe que así es fácil? Bueno, para mí es fácil. Si a mí alguien viene de frente y me dice las cosas, yo la puedo tomar así y le explico. Así es fácil. Para mí, no sé si para otra persona lo difícil es cuando uno sabe que está pasando algo, pero lo están haciendo a tus espaldas. Y uno no puede explicar, uno no puede dar su versión en el asunto. Eso para mí es más difícil, es muy difícil. La pasivo-agresividad para mí es muy difícil. A mí me gusta decir lo que pasa y como esta gente da todas las explicaciones del mundo, con toda la calma del mundo, eso a mí me gusta. Eso me gusta. Aun cuando se acusen falsamente, los que están en lo justo pueden permitirse tener karma y ser considerados. Dios conoce todo lo que el hombre no entiende a interpretar y toda la confianza podemos entregarla a nuestro caso. Él vindicará la causa de los que depositan su confianza en Él tan seguramente como sacar a la luz la culpa de Acán. Los que son motivados por el Espíritu de Cristo poseerán caridad que todo soporta y es benigna. Dios quiere que haya unión y amor fraternal entre el pueblo. En la oración que Cristo elevó antes de la crucificación, pidió a sus discípulos que fueran uno con el Padre, como Él era uno con el Padre, con su Padre, para que el mundo creyera que Dios lo había visto. Es una oración conmovedora y admirable. Llegaba tanto a los siglos, perdón, discúlpeme, muchas más. Esta oración conmovedora y admirable llegaba a través de los siglos hasta nuestros días porque sus palabras fueron, mas no ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aunque no hemos de sacrificar un solo principio de la verdad, podemos procurar constantemente de este estado de unidad. Esto es Patriarcas y Profetas, la página 497. Lo importante es cuando uno está en convivencia es realmente comunicación asertiva, porque hay muchos tipos de comunicación. Y la comunicación asertiva en este caso hubiese sido, si alguien te vino con un rumor, asegurarte, ir y preguntar, oye, ¿qué está pasando aquí? Explícame. Explain to me qué pasa.
¿Por qué estás haciendo eso? ¿Cuáles son tus razones? Cuando alguien venga con un cuento donde ti, eh, primero, antes de escuchar, antes de creer, pregunta, ¿por qué esta persona me está diciendo estas cosas de esa otra persona? Cuando alguien te manda un mensaje que alguien más mandó y lo siguen enviando por ahí o una captura de pantalla, tú pregúntate, ¿por qué están haciendo una cosa así? ¿Qué motivación hay en esa persona para hacer eso así? ¿Qué motivación? Y cuando yo escucho una conversación que es de una tercera persona, uno se podía preguntar, oye, ¿cuál es el contexto de esta conversación? ¿Qué era lo que estaban tratando? ¿Qué esta persona quiso decir? Si la logra escuchar, porque es bueno no escucharla. Cuando uno vea cosas en las redes, fotos y cosas, conversaciones de dos personas que no es contigo, oye, quizá esta gente tienen una manera de hablar que yo no entienda y además no es bueno meterse en conversaciones ajenas, eso es un principio de civismo, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Esas cositas nos ayudan a indicar cuando uno ve a personas en ciertos lugares, en, yo tengo muchas historias sobre eso, personas entrando a este otro lugar y la persona lo ve, oye, ¿por qué está entrando? Tú no sabes por qué está entrando, no, no saques conclusiones si no sabes y uno se evita muchos problemas. Bueno, vuelvo y digo, esta lección es muy práctica, atemporal, pasó hace mucho tiempo, pero sigue pasando en nuestros tiempos y sigue teniendo muchas veces muy mal manejo y siguen personas siendo perjudicadas. Así que evitemos eso con la ayuda y el favor de Dios. Yo me despido hasta la próxima semana. Eh, deseándole que tengan una bendecida, ya que está frío, así que disfruten del frío. Oremos, amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos das la paciencia para enfrentar ciertas situaciones. Señor, ayúdanos a no buscar, Señor, a no dejarnos llevar por las apariencias, a preguntar antes de llegar a conclusiones, a no reaccionar, sino a pensar y a dar una respuesta, no una reacción. Ayúdanos a no dejarnos llevar por las apariencias. Y Señor, esta semana, dando una semana llena de tus bendiciones, Señor, y bendice a todos que nos ven y a los que tienen alguna situación de salud, algún problema de cualquier índole, Señor, que tú puedas intervenir. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana.